Ahí sí está grabando. Entonces vamos a continuar con el ingreso base de cotización. Y empezamos con el ingreso base de cotización del trabajador con salario integral. Seguimos con el trabajador dependiente. Solo que vamos a ver el IBC del trabajador con salario integral. Ese trabajador sigue siendo trabajador dependiente. Entonces, precisiones del trabajador con salario integral. Precisiones del trabajador con salario integral. Voy a compartirles que yo tengo una fotico, es una diapositiva. Precisiones. Primera. No me acuerdo cómo compartí, se me olvidó. Me da rato no una clase virtual. Esto quedó. Ya está donde no era. Hay muchachos. Esto como que se cambió. ¿Dónde es que se comparte? Ya lo vi. Precisiones del trabajador con salario integral. Pero no está abierta la diapositiva, no me parece. Bueno, primera. Hay trabajadores que mediante un acuerdo escrito, es decir, es una prueba sustancial actus, que la propia ley le exige la formalidad que sea escrita. Entonces, hay trabajadores que mediante un acuerdo escrito se les puede pactar un salario integral. Ya encontré la diapositiva aquí. Un salario integral. Bueno, ahora sí puedo compartirla. Compartir. Pantalla o ventana. Ahora sí. Ahí estamos viendo, ¿sí o no? ¿O no? Sí. Por fin, hombre. Muy bien. El salario integral, primera precisión. Hay trabajadores que mediante un acuerdo escrito, dalo acá, aquí está, subrayado. Es primera precisión, el salario integral debe ir por escrito. Por escrito. Es una prueba sustancial actus. Segunda precisión. El salario integral comprende o está compuesto por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más el 30% del factor prestacional de la empresa. Eso me da un total de 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El salario integral está compuesto por 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional de la empresa. Tercero. Profe, qué pena, ¿me puede explicar ese, por favor? ¿Qué? Ese que dice que más del 30% del factor prestacional de la empresa. Sí, la propia ley dice que el salario integral, para que sea salario integral, el trabajador debe ganar por lo menos 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional de la empresa. ¿Qué es el factor prestacional? Es lo que paga la empresa o lo que pagaría la empresa por prestaciones sociales. Entonces uno le tiene que sacar a los 10 salarios mínimos el 30%. Eso me da un total de 13 salarios mínimos. Entonces ya voy a explicar esto y lo voy a hacer como si estuviésemos en el tablero. Voy a compartir mejor un documento en Word. Pero verá, Jan, ahí ya me están viendo un documento, ¿no? Sí, señor, ahí salió. Sí. Es tercera precisión. Ya me va a entender esto. El salario integral, por lo menos, son, ya le voy a decir cuánto.
sacamos calculadora. Sacamos calculadora y hacemos lo siguiente. Escogemos. El salario mínimo está en 1.160.000. Ahí estamos viendo el documento, ¿sí o no? Me dijeron que sí. Sí, profe. 1.160.000. Y eso lo multiplicamos por 10. Es 1.160.000. Aquí lo estoy haciendo en el celular. Por 10. Si no estoy mal, si lo hice bien, ustedes me corrigen. Eso me da 11.600.000, ¿sí o no? Sí. 11.600.000. Bueno, a esos 11.600.000, la ley me dice, el salario integral por lo menos está compuesto de 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional de la empresa, que era lo que la empresa pagaría por prestaciones sociales. Entonces yo le tengo que sacar el 30% a 11.600.000. ¿Cómo hago eso? Cojo 11.600.000 por 0.30. ¿Cómo le saco el 30%? ¿Cómo le saco el 30%? Repito, 11.600.000 por 0.30. Así saco el 30%. O también lo puedo hacer 11.600.000 por 30 dividido 100. Todas esas dos operaciones me deben dar lo mismo. Entonces, yo aquí con la calculadora, y si no estoy mal, me corrigen ustedes, eso da 3.480.000, ¿sí o no? ¿Sí les da eso? Sí, profe. 3.480.000. Y eso lo sumo. Eso me da, antes cojo 11.600.000 más 3.480.000. Eso me da 11.600.000. Entonces, cogen calculadora. 11.600.000 más 3.480.000. A mí me da 15.080.000 pesos. Entonces, Jan, ahora sí. El salario integral por lo menos debe estar compuesto de 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional, que sería lo que pagaría la empresa por prestaciones sociales. Aquí ya tiene la operación. ¿Ya la entiende, Jan? Sí, profe, sí. O sea que no puede estar por debajo de ese valor. Entonces, tercera precisión. El salario integral mínimamente para el 2023 son 15.080.000 pesos. Tercera precisión. Para el 2023, el salario integral mínimamente son 15.080.000 pesos. ¿Por qué? Porque se coge 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional. Véalo acá, acá está, 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional. Muy bien. Cuarta precisión. Profe, Dígame. pero o sea, entonces eso es lo que netamente la persona se gana y sobre eso cotiza la seguridad social. Sobre esos 15 millones. No, espere. Ese es el salario. Lo estamos viendo Sí, del salario. Qué pena aquí yo, sí, Juan sí, David, me señor. hago una bolita, espera un momentico. Me disculpo. Profe, ¿me repites la tercera, porfa? Ya voy. Termino con Juan David. Bueno, Juan David, eso es el salario integral, no es el IBC. Una cosa es el salario y otra cosa es el IBC. Sí, Todavía sí, no he pero llegado al IBC. Por sí, ahora, pero el salario integral por lo menos son 15.080.000. Ahora, ¿cómo cotiza? Ahorita lo digo. Pues, ¿cuál sería su IBC? Que estamos viendo es cómo se determina el IBC. Ahorita lo digo. no, pues mi pregunta no va más hacia lo del IBC, sino es decir, o sea,
si yo hoy me gano un salario integral, a mí me deben de pagar neto esos 15 millones de pesos. Como Y, o mínimo, ya como ahí mínimo. y sobre esos 15 millones me hacen los descuentos de seguridad social. Sí, pero ahí hay que, no sobre esos 15 millones, porque todavía no hemos determinado el IBC. Por ahora sabemos qué es el salario integral. Ahorita le digo el IBC. ¿Sí me entiende, Juan David? Ok, o sea, listo. Sí, pero por lo menos su salario, no IBC. Una cosa es el salario, debe ser 15.080.000 pesos. Ya enseguida, ya dentro de unos segundos, vamos a ver cómo se determina el IBC, que eso ya es distinto, porque el ingreso base de cotización es eso, el valor base para cotizar, que ya enseguida lo digo. Pero por ahora, el salario integral son 15.080.000, que está compuesto de 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional. Listo, Juan David, ya enseguida voy a tocar el IBC, ya en un momentico. Juan David, ¿listo? Sí, profe, está bien, Sí. gracias. Bueno. Manuela. Profe, dime. Sí, cuénteme, dígame Por qué favor, le me repite repito. la tercera que se me fue la idea. La tercera, el salario integral como mínimo, el salario integral como mínimo, son 15.080.000 pesos. Son 15.080.000 pesos como mínimo, que fue el cuadrito que hicimos porque se compone de 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional. Como mínimo son 15.080.000 pesos para el año 2023. Gracias, profe. Bueno, entonces a una persona van a la oficina de Manuela y le dice, doctora Manuela, es que mi empleador no me quiere pagar cesantía porque tengo un salario integral. No me quiere pagar la cesantía. Y uno le pregunta a la cliente, Manuela le pregunta a la cliente, ¿y vos cuánta plata, cuánto es tu salario? Y la cliente le dice, 3 millones de pesos. ¿Es o no es salario integral? No, profe. Partimos de la base que no, ¿sí o no? Porque no cumple la regla. Ahora, eso sería un embale para el trabajador, para el empleador, perdón, para la empresa. Porque si se puso a pactar que era un salario integral y solo le da 3 millones de pesos, pues ¿cuánto le debe? 12 millones. Un montón de plata. Entonces, mire qué embale, ¿sí? Tiene 80.000. Muy bien, muy bien. Ustedes sí entendieron, muy bien. Entonces, cuarta precisión. En ningún caso, yo tengo compartido la diapositiva o no. Sí, profe. Bueno, ahorita la sigo ahí. En ningún caso, cuarta precisión, en ningún caso, el salario integral, podrá ser inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más el factor prestacional de la empresa, que no podrá ser inferior al 30%. En ningún caso. El salario integral podrá ser inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más el factor prestacional de la empresa, que no podrá ser inferior al 30%. Sin embargo, el empleador o la empresa, sí puede fijar una suma superior a lo mínimo. Sin embargo, el empleador sí puede fijar una suma superior a lo mínimo. Es decir, lo mínimo son 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional, que eso nos dio 15.080.000. Sencillo. Eso no se puede vulnerar. Eso es lo mínimo. Eso es como cuando en palabras, digamos, más ordinarias y normales del día a día, cuando el trabajador
labora la jornada máxima legal de 8 horas y el empleador o la empresa no le puede pagar menos del mínimo, que sería 1.160.000. No le puede decir, le pago, pues en teoría, sabemos que en la realidad mucha gente gana menos del mínimo, pero en teoría, teóricamente hablando, la empresa no le puede pagar menos del mínimo si labora la jornada máxima legal, que sería 1.160.000. Entonces, el salario integral, lo mínimo, sería 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional. Eso no impide, no es impedimento para que el empleador o la empresa pague más, no quiera pagar 10 salarios, sino que yo le digo a Jennifer, ¿sabe qué, Jennifer? Como usted es tan buena trabajadora, le quiero pagar 40 salarios mínimos y el 50% del factor prestacional. ¿Es posible? Sí, Sí, señor. claro. Y es posible, ¿cierto? Porque no hay impedimento. Es como cuando al trabajador le dices, ¿sabes qué? Vos vas a trabajar en esta empresa y te vas a ganar 200 millones de pesos. Es posible. Yo no le puedo fijar menos del mínimo, que sería 1.160.000, por el principio de mínimo vital y móvil y la irrenunciabilidad de derechos y todo ese cuento. Pero yo perfectamente le puedo decir a un trabajador, ¿sabes qué? Te quiero pagar 400 millones de pesos. Eso se puede. Lo que no es, pues, vulnerar el mínimo. Muy bien. Esa era la cuarta, ¿cierto? ¿O no? Sí, con relación a la cuarta. Bueno. Y quinta precisión. Quinta precisión. Ahí ya sí estamos viendo la diapositiva, ¿sí o qué? Ahí estoy subrayando algo, ¿no? Ahí ven subrayado. Sí, profe, se está editando. Espérate, ahí lo subrayé. Entonces, quinta precisión. El salario integral retribuye el trabajo ordinario, es decir, lo que le pagan ordinariamente a un trabajador. El salario integral, es decir, con esa suma de 15.080.000, el empleador, la empresa, está pagando el trabajo ordinario. Eso es claro, eso le pagan a todo el mundo, ¿sí o qué? En teoría. Pero además, el salario integral también compensa lo siguiente. Es decir, de antemano, con esos 15.080.000, que es lo mínimo, de antemano, el empleador está pagando recargos de trabajo nocturno. Entonces uno dice, 15.080.000, qué suma tan extravagante. Ay, pero ojo, espere, también evalúe qué tanto va a trabajar usted. Porque vea, con esos 15 millones de pesos ya le están pagando recargo de trabajo nocturno. Usted trabaja en la noche, listo, ahí está incluido esos 15.080.000. El empleador no tiene que pagarle recargo de trabajo nocturno. O recargo de trabajo extraordinario, lo que llamamos las horas extras. O el trabajo suplementario, también lo conocemos así. O subsidios. O primas extralegales. Recargos dominicales y festivos. Y lo pusieron a trabajar un domingo. Ya está incluido en los 15.080.000 pesos. 15.080.000 pesos, que fue lo que nos dio. Y prestaciones sociales. Ojo pues, prestaciones sociales. ¿Qué prestaciones sociales son las siguientes? Son 3. Bueno, pueden haber más, pero para el caso que nos interesa, las más comunes son la cesantía, lo que llaman el auxilio de cesantía, los intereses al auxilio de cesantía y la prima de servicios. Es decir, en esos 15.080.000 ya la empresa no le tiene que pagar ni cesantía, ni intereses, ni prima de servicios, porque ya está incluido en el salario integral. Ahí es cuando uno evalúa, depende de la cantidad del trabajo, si vale la pena o no el salario integral. Ya eso es una decisión, pues, muy propia entre empresa y trabajador, y muchas veces va de la mano de la necesidad que tenga el trabajador, pero mucha gente se sorprende porque es salario integral, pero hay que saber que de antemano le está retribuyendo muchos conceptos.
muchos conceptos. Muy bien. Dejamos la diapositiva un momentico. Se la voy a enviar por si de pronto algún día le sirve. Luisa. Ahí por ahí está Luisa. Señor. Luisa. Ahí me di cuenta que me habló. ¿Qué pasó, Luisa? Acabé de abrir WhatsApp para enviarle la diapositiva. ¿Te pasó algo? No, bien? profe, ya. Ya. Luisa, listo. Ahí les envié esa diapositiva por si algún día les sirve. Por si algún día les... ¿Me confirman si sí llegó? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuál precisión vamos? ¿A cuál vamos? Para la sexta. Sexta, bueno. Una pregunta, ¿qué Una- profesiones o qué labores se consideran pues como para ganar un salario integral? No, cualquiera. Cualquiera. Es que el salario integral es un pacto que se hace entre empleador y trabajador. Pero la propia ley no dice, no lo especifica en profesiones. No sé, usted es abogado de una empresa y la empresa le quiere pactar salario integral, lo puede pactar, arquitecto. No está limitado a una profesión o una actividad económica. Ah, ya, gracias, profe. Sí, cualquiera. Ya eso depende de la empresa. Pues normalmente primero es la empresa la que lo ofrece. Y ya el trabajador, pues, es el que firma que sí. Obviamente el trabajador, pues, si hay una vacante y dice salario integral, pues le toca o decir sí o quedarse sin trabajo. Pero eso es un pacto entre ambas partes, entre empresa y trabajador, para cualquier profesión. Jacqueline. ¿Listo? Listo, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento o seguimos? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, entonces esta precisión. El salario integral o el pacto con salario integral, no incluye indemnizaciones. Lo echaron sin justa causa, hay que pagar la indemnización. Otro tipo de indemnizaciones, por ejemplo, la indemnización por no pago de salarios o de cesantía. Bueno, si se causan y están declaradas, hay que pagarlas. Indemnización, el salario integral no la incluye. Vacaciones, hay que darle el derecho a las vacaciones. ¿Cómo así que por salario integral Esteban trabajando todo el año en Colanta, si gana 15.080.000 pesos, puede ser una buena suma, pues no le vamos a dar vacaciones, se nos enloquece en Colanta, hay que darle 15 días de vacaciones, ¿sí o no? No incluye el salario integral vacaciones, ¿sí o qué? Hay que salir a vacaciones para que vaya para Santa Marta o Cartagena. O San Andrés, y compra un tiquete de Viva Air. ¿Sí o no? Para que quede embalado por allá en San Andrés. O de Ultra. O de Ultra. Eso, Juan David sí sabe. Muy bien. Y tampoco incluye, entonces ya el salario integral, sexta precisión, el salario integral no incluye indemnización, vacaciones, y tampoco incluye, o sea, no lo incluye, el pago de esos 15.080.000 pesos no incluye seguridad social, no incluye seguridad social, que eso es una confusión muy común en la calle, porque tanto las vacaciones como la seguridad social, la gente dice que están incluidas en las prestaciones sociales y no. Las vacaciones es un descanso obligatorio remunerado y la seguridad social tiene su propia regulación, más que todo en la ley 100 y otras fuentes formales del derecho. Por tal motivo, en esos 15.080.000 pesos no está incluido el pago de la seguridad social,
que es lo que nos interesa pues en esta clase. Es decir, el empleador o la empresa, sí, enmarcado con un resaltador rojo y azul. ¿Sí o no, Esteban? Obvio. Obvio. Enmarcado en un resaltador rojo y azul. Sí debe pagar seguridad social. O en otras palabras, el pacto de salario integral no excluye al empleador de pagar o cotizar a la seguridad social. No lo excluye. Sustento jurídico de eso. Te lo voy a buscar. Código sustantivo del Profe, ¿qué fue lo trabajo. último que dijo? ¿Qué? ¿Qué fue lo último que dijiste? ¿Que no incluye qué? Si el salario integral no incluye indemnizaciones, vacaciones ni seguridad social. En otras palabras, el empleador sí debe pagar indemnización, vacación y debe cotizar a seguridad social. Aún con el Profe. pacto de salario integral. Hola. Profe, pero usted dijo, Entonces, ahí, profe, ahí entonces se cotiza sobre el valor No, de ya los 10. voy para allá, es que todavía no he llegado allá. No he llegado al IBC, ya voy. Estamos viendo precisiones. profe, Ole. no entendí cuando usted dijo, el pacto de salario integral no excluye al trabajador de qué. No entiendo, Estebanía. Profe, usted dijo algo sobre el empleador, que no lo excluía de qué. No lo excluye de pagar indemnizaciones, vacaciones, ni mucho menos seguridad social. Es decir, el trabajador que le pagan un salario integral, porque es una suma alta, por así decirlo, para cierta, digamos, cierta apreciación. Entonces, en la calle dicen, es que mi empleador no me tiene que pagar seguridad social porque tengo el pacto de salario integral. Y no es así. El salario integral no excluye el pago de la seguridad social. Eso fue lo que dije. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Juan David, usted tiene una manito, me va a preguntar algo. Sí, señor. O sea, Sí. entonces lo que pasa es que pues, me confundí porque usted primero dijo que cubría el pago de seguridad social, pero ¿a qué se refiere? ¿No qué? Usted inicialmente dijo que no cubría el pago de indemnizaciones, pago de vacaciones y seguridad social. Ajá, es así, sí, es correcto. Pero, Es decir, o sea, el salario integral, por el solo hecho de yo pactar el salario integral, no quiere decir que esté incluido ya en esos 15.080.000 indemnizaciones, vacaciones y seguridad social. O en otras palabras, el empleador sí debe pagar en el salario integral vacaciones y alguien tiene el micrófono abierto. Juan David, ¿es eso? No lo escuché. Bueno, No me entonces, Profe, no se escuchó nada. porque alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, repito. O sea, entonces, por ejemplo, o sea, si yo tengo salario integral y salgo a vacaciones, normalmente a uno le pagan cuando uno va a salir a vacaciones, las vacaciones. Entonces, en el salario integral sí le pagan. Sí le ¿o pagan no? vacaciones, sí le pagan. Y cotiza, también y le cotiza normal a salud y pensión. y le pagan seguridad social, eso así es. Así vea que sí entendió. Así es. Bueno. ¿Listo? Profe, ¿me repite Hola. tan amable el sustento jurídico de eso? Ya lo iba a decir. Estaba buscando el código sustantivo del trabajo, es el artículo 132, numeral segundo. Aquí está abriendo, espera un momentico, yo lo abro, hoy 132. Ya lo vi, numeral segundo. Ya lo tengo acá. Muy bien, espera y verá. Ya lo voy a abrir en la pantallita. Espera un momentico que eso fue un despacio. Ahí sí, ahí lo vemos. Y ahí sí lo tengo. ¿Sí o no? Sí lo vemos. Sí lo estamos viendo, ¿no? Sí, señor, profe. sí. Muy bien. Entonces, sustento jurídico. Artículo 132,
¿Del cuál código? ¿Cuál es el que me gusta a mí, Esteban? El sustantivo. El sustantivo, Oigo, ¿seguro? sustantivo. Ah, bueno. Bueno, por hoy se la valgo. Oh. Bueno, numeral Penal. segundo. El penal. Bueno, Sí. muy bien. Muy bien. Numeral segundo, véalo ahí. Pongamos a leer a alguien que no haya hablado, a ver si está en clase. Dirá, gente. Ay, no me salen. Ah, ya los vi. Gente. Pongamos a Juan Daniel, que no ha hablado, no ha modulado. Juan Daniel, ¿estás por ahí? Más o menos. ¿Bien o ¿Bien o no? no? Bien. Extrañado Juan porque no he ¿Qué? hablado. Claro, está muy Extrañado porque no callado. aburrido con esa nota ese parcial, profe. ¿Quién va a hablar con esa nota? Ah, no, se recupera fácil. Bueno, estaba fácil. Dígame, profe. Cuando la próxima clase me acuerdan para entregarlo, que ya lo tengo en el bolso, no lo voy a sacar del bolso. Y para socializarlo, que eso estaba fácil. Y yo lo voy a explicar bien detallado y verá que eso estaba regalado. Era de leer un poquito bien. Estaba regalado. Bueno. Entonces, sustento urico, Juan Daniel. Vamos a leerlo, numeral segundo. No obstante, lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo. El de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. De las vacaciones, si hay que pagarlas. Y le damos esta partecita. Véalo acá. Esto que subrayé. Listo, profe. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará excepto de retención en la fuente y de impuestos. Listo. Ahí está. Ahí está lo que estábamos diciendo. Estebanía, ¿sí lo anotó? Sí, profe, claro. Listo, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver el ingreso base de cotización, del salario integral. Entonces, precisiones del ingreso base de cotización. Primera, se determina sobre el 70% del total de lo devengado. Primera, se determina sobre el 70% del total de lo devengado. Y segunda, el IBC puede llegar a ser inferior a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes del factor salarial. Entonces les voy a explicar lo que dije. Mira, yo les abro aquí un documento como si fuese el tablero. Pero otra vez, el IBC, ¿qué? Perdón. El IBC se determina sobre el 70% del total de la remuneración. Primera. Y segunda, el IBC puede llegar a ser inferior sobre los 10 salarios mínimos del factor salarial. O es inferior. O sea, sobre el 70% de los 15.080.000. Eso es lo que iba a explicar. Entonces, el IBC de los trabajadores con salario integral es muy sencillo. El salario integral se divide en dos factores. Factor salarial, que son 10 salarios. Ahí me están viendo el documento en Word. ¿O no? Sí. Muy bien. Entonces, el factor salarial son 10 salarios. Eso me da 11.600.000.
Escojo 1.160.000 por 10 me da 11.600.000. El factor prestacional, que es el 30% de esos 11 millones, me da 3.480.000 pesos. Eso fue lo que nos dio ahorita. En total nos dio 15.080.000. 15.080.000. Entonces el IBC me dice, será el 70% del total de la remuneración. Entonces, ¿cómo saco el IBC? Muy sencillo. 15.080.000 por 0.70. Muy sencillo. La fórmula para determinar el IBC. 15 millones por 15.080 por 0.70. Por 0.70. Eso me da, antes hagamos la cuenta. Dirá 15.080.000 pesos por 0.70. ¿Cuánto les dio? 10.556.000. 10.556.000. A mí también me dio eso. Vamos a ponerlo. 10.556.000 pesos. Y dijimos, la primera precisión, eso puede llegar a ser inferior a el factor salarial de 10 salarios mínimos, porque vean, periverá. Un momentico. ¿Cómo es que subrayo acá? Ven acá, yo miro cómo hago para subrayarlo. Encuentro ese hombre. No lo veo. ¿Qué pasa, muchachos? Se me está escondiendo. Disculpa, Esteban, yo creo que... Bueno, veámoslo acá, que no lo encontré. No encontré el lapicito de Word. Ay, Dios mío, ¿será que estoy perdiendo la memoria, Esteban? Véalo acá. Hagámoslo con resaltador, entonces. Véalo acá. El factor salarial son 10 salarios mínimos, que eso me da 11.600.000. Y dijimos, el IBC puede llegar a ser inferior al factor salarial, porque vea que 11.600.000 el factor salarial, 10 salarios, pero el IBC dio menos, 10.556.000 pesos. Ese sería el IBC del trabajador con salario integral. ¿Hay alguna duda hasta el momento o sencillo eso? Si hay alguna duda, vuelvo a explicar lo que haya duda. Si no, seguimos. Incluso, profe, hay que inferior, como bien dice en la segunda. Puede llegar a ser inferior. No, es que Incluso es inferior. Es inferior porque vea que el factor salarial, por lo menos son 10 salarios mínimos y daba 11.600.000. Sí, y cuando yo saco el IBC me da 10.556.000. Es inferior. En este caso nos dio inferior. No, eso siempre da inferior. Siempre por regla general va a ser inferior entonces. No, siempre, eso siempre da inferior. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguna duda? ¿O seguimos? ¿Todos entendieron el IBC del trabajador con salario integral? Sí, profe. ¿Seguros? Juan David. Por favor, alguien que le tome pantallazo de eso y lo envíe al grupo. No, yo le envío este documento que estamos haciendo. Ya los envío. Todo lo que estoy copiando aquí lo tengo como clase juez y ya lo guardo y apenas acabe la clase les envío el documento para que lo tengan. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, sobre esos 10.500.000 es que le cotizan a salud y a pensión. Es correcto, Juan David. Ese es el IBC. Entonces vea que no es lo mismo IBC a salario, porque el salario integral por lo menos era 15.080.000 pesos y aquí el IBC dio 10.556.000. Ese es el IBC. Que usted ahorita me decía, profe, sobre esos 15.080.000 le cotizan a Seguridad Social. Yo le dije, no, porque ese no es el IBC. ¿Sí se acuerda? Sí, señor.
Bueno, muchachos, muy bien. ¿Alguna otra duda o seguimos? ¿Seguimos? Bueno, entonces seguimos. Ingreso base de cotización. Ingreso base de cotización del